Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. Hoy traigo una historia no mía, pero sí interesante de Sword Art Online. Si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia no me pertenece, ni las imágenes. Créditos a sus respectivos autores. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 43. Capítulo 43, Los miedos de Yuna. A la mañana siguiente, el grupo partió para completar la segunda misión de la campaña Guerra de Elfos. Vencer a las arañas. Solo que ahora contaban con un séptimo miembro. Quizás porque se la consideraba un PNJ relacionado con misiones, Kizmel no contaba para el límite de 6 personas por grupo. Así que ahora, debajo de sus barras de salud en el U, había una adicional. Su nivel también parecía haberse ajustado para encajar con el resto, así que, lamentablemente, no contaban con un PNJ élite del séptimo piso superpoderoso que pudieran usar para eliminar de un solo golpe a todos los enemigos que se cruzaran en su camino. Sin embargo, su incorporación fue un gran impulso para la destreza en combate del grupo. Anoche se habló mucho, incluyendo lo que significaba la existencia de Kizmel para la campaña de la Guerra de los Elfos. Y fue una conversación incómoda intentar tenerla con ella presente. No podían simplemente decir que originalmente debía morir, ¿verdad? Pero lograron eludir los puntos más tensos, dejando a Kizmel confundida, pero no con su visión del mundo destrozada. Según Kirito, su especialista local en Morg, la campaña Guerra de Elfos se componía de numerosas misiones multi-instancia. Es decir, cada vez que un nuevo grupo comenzaba la misión, se generaba una nueva instancia. Asuna se horrorizó especialmente al descubrir que varias copias de Kizmel morirían para iniciar la campaña. El espadachín dijo que ya era un milagro que hubieran logrado salvarla, y dudaba que ningún otro grupo lo intentara, ya que era mucho más seguro seguir el guión. Drifter, ¿de verdad tenemos que irnos? Yuna, esperanzada, se aferró a su manga, intentando detenerlo. Había actuado así desde que vio el nombre de la misión. Sin embargo, no había aceptado quedarse en el campamento de los elfos oscuros e insistió en acompañarlos. Su miedo a las criaturas de 8 patas y su determinación de luchar junto a su grupo chocaban, lo que la hacía caminar con paso vacilante. Drifter lo sabía, pero el hecho de que Yuna siguiera allí significaba que ella también había tomado su decisión. Nunca dudó de ella. Ningún soldado de primera línea se detendría por algo tan absurdo como el miedo. Le dio una palmadita en la cabeza. Claro que sí, Yuna. Hasta yo sé que las arañas son un cliché común en los juegos de rol, igual que los lobos que encontramos constantemente. Tienes que acostumbrarte a ellos. Además, será una gran oportunidad para probar tu nueva canción. La noche anterior, Kizmel le había preguntado con curiosidad a Yuna por qué tocaba música en medio de una batalla. Tras descubrir que la cantante podía usar la música para sanar y fortalecer a sus aliados, la elfa oscura la relacionó con los antiguos rituales chamánicos de su pueblo. Entonces se ofreció a enseñarle a Yuna varias canciones élficas que conocía. Una de ellas le proporcionó una habilidad, Geldin. Miedo silencioso. El nombre era intimidante, al igual que la melodía. Una melodía profunda y lenta que provocaba escalofríos a quien la escuchaba. Los enemigos, en particular, sentían un miedo intenso al oírla, lo que hacía que su agilidad disminuyera drásticamente y con la posibilidad de infligir una desventaja de miedo, que los incapacitaba para atacar durante los siguientes segundos. Está bien. No mostraste miedo ni siquiera al enfrentarte a Yuna, la despreciable halconera de los elfos del bosque. ¿Por qué te comportas así contra simples arañas? Son asquerosos, Kizmel. Tienen tantas patas y ojos. Y son peludos. Son rapidísimos, se esconden y griega. Kirito dijo que aquí miden casi 1 metro. Lo estoy calculando a ojo, pero diría que en realidad mide aproximadamente 1,5 metros. ¿Ves? ¿Cómo no le puedes tener miedo a una araña tan gigante? Espera. Drifter, ¿dijiste que la estabas mirando a ojo? Sí. Está justo allí. Kiara.
Más tarde, el grupo juraría que nunca habían oído a Yuna alcanzar una melodía tan aguda, ni siquiera cuando se esforzaba al máximo durante sus actuaciones. Su chillido era tan agudo que dejó atónitos a sus amigos por un momento. Kizmel, que era más sensible al sonido, incluso se frotó las puntiagudas orejas. Lo siento. Dirigiendo una mirada fulminante a la cantante, Drifter alzó su recién adquirida caldea fana para enfrentarse a la araña de la espesura que se acercaba. Púa de furia atravesó su exoesqueleto, y blandió su lanza contra el suelo, con la criatura aún empalada. Con un repugnante ruido húmedo, la araña fue aplastada. Claro que 2 ataques no fueron suficientes para matar al monstruo, pero la araña de la espesura dependía de su veneno para cazar. Tras el combo corto, tenía casi la mitad de su salud. Drifter se lo daría a Yuna. La criatura era fea. El hecho de que ahora sangrara verde por los agujeros y grietas de su exoesqueleto tampoco ayudaba. Ah. Mátalo. Mátalo con fuego. Yuna, deja de gritar y empieza a cantar. Exasperada, Sinon le dio un codazo a la cantante en la nuca. Ignorando su puchero, la arquera hizo caer una flecha en su arco y disparó, atravesando uno de los ojos de la araña de la espesura y, afortunadamente, acertando un golpe crítico. Kirito y Asuna también se lanzaron al ataque y comenzaron a lanzar ataques. Nautilus y Kizmel, por su parte, se mantuvieron a la defensiva, observando atentamente los alrededores. La araña que tenían frente a ellos ya estaba muerta, pero este tipo de criatura, débil individualmente, rara vez aparecía sola. Efectivamente, otras 2 arañas de espesor los estaban acechando, y solo aparecieron ahora que la mitad del grupo estaba enfrentando a la primera. Nautilus usó burla para atraer a una de ellas hacia él, mientras Kizmel cargaba contra la otra con su espada de un brillo púrpura, señal del uso de una habilidad que Drifter nunca había visto. De un solo tajo, la elfa oscura le cortó 2 patas a la araña, dejándola aullando de dolor. En ese momento, sonó una triste y deprimente melodía de flauta, estremeciendo incluso al grupo. Las arañas reaccionaron aún más extremamente ante Deldin. No solo su velocidad disminuyó notablemente, sino que la araña contra la que luchaba Nautilus incluso dejó de atacar y se cubrió la cabeza con 2 de sus patas. Ese era el efecto de estado miedo en acción. El escudero era un jugador demasiado bueno como para desaprovechar semejante oportunidad. Su espada se abalanzó hacia adelante, partiendo media pierna y una de las pinzas de la araña de la espesura. Entonces, Nautilus giró su arma, abriendo un profundo agujero en la cara del monstruo. Para rematar su combo, le destrozó la cabeza con el acertadamente llamado golpe de escudo. Cambiar. El jugador de pelo cenizo ni siquiera tuvo que acabar con la vida del monstruo. Tras haber matado a la primera araña, Kirito acudió en su ayuda, mientras que Drifter y Asuna fueron a ayudar a Kizmel, aunque ninguno de los 2 lo necesitaba. En 20 segundos, las 2 arañas de espesor restantes habían sido eliminadas. Oh, telaraña duradera. Y 2. Nos hicimos ricos. Podemos venderlas por 250 core cada una, o podemos encontrar un sastre que nos haga una armadura. ¿En serio? Entonces necesitamos más. El conjunto de armadura de escamas Ciandeliz es bueno, pero es demasiado pesado para los jugadores con armadura ligera. Podría ser un buen reemplazo. Nautilus, fue una gran combinación. El grupo se llenó de conversaciones mientras observaba los objetos. Con 3 jugadores con altos niveles de maestría emboscando, no les preocupaba ser emboscados. ¿Ves, Yuna? No estuvo tan mal, ¿verdad? Kizmel mostró una sonrisa sincera y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a la cantante, un gesto que había aprendido de Asuna ese mismo día. Yuna solo pudo sonreír con ironía, sabiendo que la elfa oscura tenía buenas intenciones y quería animarla. Incluso lograste actuar a la perfección en esas circunstancias. Debo admitir que estoy asombrado. Nunca imaginé que la música pudiera usarse en batalla, y aún así, el efecto fue notable. Realmente increíble. Jejeje. Todo es gracias a que me enseñaste Deldin. Oigan, ustedes 2. Encontramos la cueva. Su conversación fue interrumpida por Asuna, quien agitaba la mano.
Había usado su estoque para cortar unas enredaderas que cubrían una abertura en la tierra. Próximo. Sin dudarlo mucho, el grupo entró en la cueva. Estaba oscuro, y tuvieron que confiar en las antorchas que Kirito y Drifter llevaban para ver algo. Naturalmente, colocaron a Yuna y Sinon en medio del grupo mientras el resto los rodeaba. ¿Cómo se supone que vamos a pelear llevando esto? Entre las muchas habilidades básicas, existía la lanza de una mano, y la maestría de Drifter en ella no era baja, cercana a los 400 puntos. Sin embargo, esto no significaba que pudiera luchar bien usando una sola mano para sostener su lanza, solo que la reducción de daño por no usar el arma correctamente sería menor. También le permitía usar algunas habilidades con una sola mano, como lineal, aguijón y horizontal. Sin embargo, las habilidades más complejas requerían ambas manos. Desafortunadamente, no había nadie más apartamento para llevar la antorcha en este entorno. Kirito aún podía luchar sosteniendo la llama, ya que usaba una espada de una mano, pero Yuna, Nautilus y Sinon necesitaban dos manos para luchar. Asuna dependía de su velocidad, así que tampoco podía llevarla. Eso dejaba solo a Drifter y Kizmel, y el elfo oscuro sería más útil que él dentro de la cueva. Se decía que una pulgada más larga era una pulgada más fuerte, pero siempre había excepciones a la regla. En un entorno cerrado como esta cueva, Drifter no podía aprovechar al máximo sus habilidades con la lanza, por lo que fue delegado al rol de portador de la antorcha. Entrante. Al frente, Nautilus fue el primero en avistar a las dos arañas de espesor. Allí, con solo la luz parpadeante de las dos antorchas para iluminarlas, las criaturas parecían mucho más amenazantes. No hubo necesidad de provocar a los monstruos, pues se lanzaron contra el espadachín en cuanto estuvo a su alcance. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzarlo, Asuna ya había derribado a uno de ellos con una serie de puñaladas y golpes. Bajo su liderazgo, no tardó más de 2 minutos en eliminarlos. No lo mencioné antes, pero realmente no le tienes miedo a las arañas, ¿verdad, Asuna? ¿Por qué pensaste que lo haría, Sinon? No sé. Simplemente parecía algo que te disgustaría. Te encantan las cosas lindas y limpias, y odiabas a los kobolds del primer piso, y no eran ni de lejos tan asquerosos como esas arañas de matorral. No me gustan las arañas, pero no me dan miedo. Solo hay que aplastarlas. Aunque esas son demasiado grandes para aplastarlas. Ja 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 ja. Todos rieron cuando vieron la expresión inocente y linda de Asuna, con un dedo tocando sus labios en duda. Así, el grupo se adentró en la cueva, luchando contra grupos de arañas de espesor, a veces hasta 5 a la vez. Con sus habilidades, sin mencionar que eran un grupo de 7 personas sin precedentes, lograron salir casi ilesos. Solo hubo una vez en que Asuna se descuidó un poco y terminó molida, pero tenían preparados antídotos para eso. Su misión vencer a las arañas constaba de 2 objetivos. El primero era matar a 100 arañas de la espesura, algo que estaban casi logrando poco a poco. El segundo era encontrar a un explorador elfo oscuro muerto y llevarle al comandante el emblema con forma de hoja que portaba. Encontraron al elfo oscuro con bastante facilidad. O, al menos, lo que quedaba de él. Aparte de algunos huesos rotos y hebras de seda, solo había una pequeña insignia, el objeto de la misión. Kizmel la aferró con fuerza, con una expresión indescifrable en el rostro, antes de guardarla. Espera. ¿Qué es ese ruido? Suena como gente hablando. Jugadores. ¿Jugadores? Kizmel les preguntó con curiosidad al ver que los rostros de sus compañeros se habían tornado sombríos. Quizás un jugador era algún tipo de monstruo. Los jugadores son como nos llamamos entre nosotros, las personas que Kayaba secuestró. ¿No es una buena noticia entonces haber encontrado a uno propio? No todos los jugadores se llevan bien. Sobre todo ese que viene, reconocería esa voz tan desagradable en cualquier momento. Vamos, entra en ese túnel lateral. Preferiría no encontrarme con Kibao ahora mismo. Asuna puso las manos en la espalda de Kizmel y empujó al elfo oscuro, que seguía mirando hacia donde venían Kibao y los jugadores de la isla.
Se escondieron donde el esgrimista les había indicado y, al poco tiempo, oyeron pasar al otro grupo, con Kibao maldiciendo a gritos lo oscura que estaba la mazmorra. No vieron a la gente de la ELA, pero por el ruido, debería haber solo un grupo. Tenía sentido. Más que eso no sería viable en la cueva. Tras la marcha de Kibao y sus secuaces, el grupo regresó al camino principal y continuó adentrándose en la cueva. Aún así, Kizmel seguía haciendo preguntas incisivas, lo que hacía que Kirito suspirara sin parar mientras respondía. ¿Tienen enemistad entre ustedes? Disculpen si soy grosero, pero los humanos del castillo siempre han sido mayoritariamente pacíficos, así que tengo curiosidad. No usaría enemistad para describirlo. Simplemente tuvimos algunos conflictos de intereses antes. Después de todo, había 10.000 jugadores, pero los recursos son limitados. ¿Ya has luchado contra ellos? ¿Qué tal son? Kirito se quedó atónito por un segundo antes de reírse entre dientes y despedir a Kizmel. No es que estemos al punto de desenvainarnos espadas. Simplemente, no les gustamos, y a nosotros no nos gusta, así que es mejor evitar la confrontación. Es un idiota. Asuna murmuró en voz baja, refunfuñando, y Kizmel tomó la decisión inteligente de actuar como si no la hubiera escuchado. Ya veo, sin duda, hay otras brigadas que no tienen la mejor relación con mi brigada de caballeros de la pagoda. Pero al final, todos estamos del mismo lado. Sí, es prácticamente la misma situación que nosotros. Siendo sinceros, si no hubiera sido por Kibao, quizá no hubiéramos llegado al tercer piso. Aunque es un idiota impulsivo, es un buen luchador. ¿Por qué estaba aquí? ¿Podría ser que también estuviera en la campaña? Kirito. Pensando en el bruto de cabello de cactus, Drifter formuló la pregunta. Kirito se mordió los labios y luego negó con la cabeza. No. Probablemente esté aquí por la misión de crear el gremio. Pero si cree que será tan fácil, es demasiado ingenuo. No habían pasado ni 2 horas cuando oyeron un gran alboroto más adelante. De nuevo, se escondieron en un túnel lateral, pero esta vez ni siquiera tuvieron que molestarse, porque el grupo de la ELA corría por sus vidas, y no tenían tiempo de prestarles atención. Mierda. ¿Quién dijo que esa cosa era fácil de matar? Kibao y su grupo los pasaron corriendo, dejando solo una retahíla de improperios. Persiguiéndolos, una gigantesca araña plateada, de al menos 2 metros de alto y 6 de largo, los perseguía. Se mirara por donde se mirara, era la jefa de campo, Nepila Regina. Yuna palideció considerablemente al ver aparecer la enorme araña, pero por suerte el jefe de campo estaba demasiado ocupado cazando a Kibao y su grupo como para notarlas. Eso fue hasta que Kizmel y Asuna salieron corriendo al unísono y la atacaron. La araña se giró hacia ellos con veneno goteando de sus colmillos. La cantante casi se desmaya al verla. ¿Por qué hiciste eso? No podemos permitir que una bestia tan repugnante siga con vida, o otros podrían sufrir el mismo destino que nuestro explorador. No me gusta Kibao, pero no puedo simplemente mirar. Al escuchar sus razones, Drifter y el grupo sonrieron con ironía. ¿Qué más podían hacer sino luchar? Como sea. Terminemos con esto de una vez. ¡Qué asco! Capítulo 44. Capítulo 44, Mina de Oro. Drifter no vio el ataque antes de que lo alcanzara. En un momento estaba clavando su lanza en el abdomen de Nepila Regina, y al siguiente algo lo golpeó y lo lanzó por los aires, hasta que chocó contra la pared. Peor aún, no se cayó, sino que quedó pegado a las rocas por una telaraña pegajosa. Cuanto más luchaba por liberarse, más fuerte lo ataba la red. Peor aún, no tenía ni idea de cuánto duraría, ni siquiera si podría liberarse solo o si necesitaría ayuda de alguien. Vagabundo. No te preocupes por mí. Acaba con ello. Al levantar la vista, vio que el grupo seguía luchando contra el jefe de campo. Nautilus gritó su nombre, pero el escudero estaba demasiado ocupado para acudir en su ayuda. Los demás también estaban ocupados, así que, al ver la barra de HP casi vacía de Nepila Regina, negó con la cabeza y les dijo que no se preocuparan por él.
La batalla contra Nepila Regina había comenzado, no muy bien. El jefe de campo no solo era un monstruo temible por sí mismo, con enormes colmillos que rezumaban veneno, 8 patas afiladas como lanzas y la capacidad de lanzar telarañas para atrapar a los jugadores, sino que Kayaba también había realizado otro de sus ingeniosos cambios al monstruo. Ahora, cualquier contacto con los pelos afilados como agujas que cubrían el cuerpo de Nepila Regina podía inducir una desventaja de parálisis. Asuna fue la primera en descubrirlo, con consecuencias casi trágicas. La esgrimista acababa de finalizar un ataque usando al jefe de campo como trampolín y dando una voltereta. Justo en medio del salto, su cuerpo se congeló y se estrelló contra el suelo. Mientras todos seguían atónitos, intentando comprender cómo había sucedido, Nepila Regina se cernió sobre Asuna, levantando ambas patas delanteras, lista para empalar a la indefensa jugadora. Gracias a su rápida reacción, Kizmel logró bloquear una pierna, pero la otra impactó directamente a Asuna, atravesándole la parte inferior izquierda del abdomen y saliendo por la espalda. Ese solo golpe le quitó más de la mitad de sus PS. Si ambos ataques hubieran impactado, habría muerto al instante. La experiencia cercana a la muerte dejó a todos helados, no solo a Asuna. Justo el otro día bromeaban diciendo que los enemigos del tercer piso no eran tan duros como esperaban. Ahora, casi pagan el precio de su arrogancia. Tras ese susto, el grupo luchó con mucha más cautela. Por suerte, la batalla terminó sin más accidentes. Nepila Regina era una jefa de campo, cierto, pero estaba diseñada para ser controlada por uno o, como máximo, 2 grupos. Lo que hizo difícil la lucha fue la diversidad de efectos de estado que podía aplicar. Parálisis, veneno y esa red que era tan efectiva como cualquier habilidad de control de masas. Ahora Drifter comprendía por qué Kibao y sus secuaces huían del jefe de campo. Conociendo al cerebro musculoso, había descubierto que Nepila Regina tenía un ataque alto, pero poca salud y defensa, y trajo un grupo compuesto exclusivamente por poderosos guerreros, con la esperanza de abrumar al jefe de campo. Con esta estrategia, fue una sorpresa que todos lograran sobrevivir. Oigan, ¿alguno de ustedes va a liberarme o son las gotas más importantes? No sé, Drifter. ¿Deberíamos? Te ves bastante cómodo. Drifter puso los ojos en blanco. Genial. Ahora hasta Nautilus se burlaba de él. ¿Dónde pondría su cara? Pero no podía evitarlo. Su posición ahora era realmente comprometedora, pegado a la pared con un brazo doblado a la espalda y las piernas en jarras. Sabía que si alguien más del grupo estuviera en su lugar, también se reiría disimuladamente. Ja, ja, ja. Ahora bájame de aquí. Al final, fue Kizmel quien se apiadó de él y lo liberó. Drifter le dio las gracias al elfo oscuro y miró con enojo a sus supuestos amigos. Pero no pudo contenerse mucho antes de negar con la cabeza y sonreír con ironía. No estaba realmente enojado. Gran pelea, Kizmel. Dicho esto, Drifter levantó la mano, con la palma hacia el elfo oscuro, esperando un choque de manos. Kizmel se quedó mirando su mano un buen rato, incómoda, antes de juntar la suya y mantenerla allí. Inclinó la cabeza y lo miró. ¿Es esta otra costumbre humana, Drifter? Tras un segundo de estupefacción, los jugadores estallaron en carcajadas. Kirito se acercó y les mostró cómo chocar los 5 correctamente. Se llama chocar los 5, Kizmel. Es un gesto humano de conmemoración. Está bien. La elfa oscura asintió y, por alguna razón, sus ojos brillaron de alegría. Imitando a Kirito, chocó las manos con Drifter. Era evidente que estaba muy emocionada. Yo pido las gotas. Te vas a decepcionar, Drifter. Solo unas colchonetas, nada más. Ni hablar. ¿No es ese el jefe que tenemos que matar para la misión de creación del gremio? ¿Cómo es que es tan tacaño? No aceptamos la misión, así que el objeto no apareció. De lo contrario, los jugadores podrían cultivarlo sin parar, y perdería su significado. Va. Está bien. ¿Y ahora qué? Entrega esta misión y continúa la campaña.
Más importante que las recompensas, creo que deberíamos intentar obtener toda la información posible sobre el jefe de piso. No queremos que se repita lo de los pisos anteriores. Varias cabezas asintieron, y Kirito guió al grupo fuera de la cueva siguiendo su mapa. Fue mientras regresaban y charlaban que a Drifter se le encendió la bombilla, como lo llamó Yuna. Kizmel, los elfos oscuros vivieron en el tercer piso hace mucho tiempo, ¿verdad? E incluso ahora vienes aquí de vez en cuando. Sí. ¿Por qué lo preguntas, Drifter? Bueno, ¿no sabrás nada sobre el guardián de este piso? ¿O conoces a alguien que sí lo sepa? Kirito se quedó paralizado. El grupo se quedó paralizado. Y entonces, al unísono, se dieron palmadas en la frente. Claro. La razón por la que Kirito estaba tan involucrado en esta campaña de la guerra de los elfos no era por la experiencia, el core ni los objetos, aunque fueran buenos. Era por la información. Ahora bien, nadie se atrevía a creer del todo la información de la beta. Incluso Kirito y otros beta testers como él dudaban de sí mismos. Pero para asegurarse de que todos sobrevivieran, la información era clave. Y había una mina de oro a su lado, y no se habían dado cuenta hasta que Drifter la mencionó justo ahora. Al instante, todos se volvieron hacia Kizmel con ojos esperanzados. No sé mucho sobre el guardián, solo que es un treant corrupto. Sin embargo, puedo preguntarle al comandante cuando volvamos al campamento. Él debería saber más. Gracias. No tienes idea de lo útil que será. La elfa oscura simplemente desestimó su gratitud, diciendo que no era nada. Al mismo tiempo, sus ojos brillaron de aprecio, y su ya alta aprobación hacia los humanos aumentó aún más. Aunque jóvenes, no vio ni una pizca de vacilación en ellos, incluso cuando hablaban de luchar contra una bestia antigua y malvada como el guardián del suelo. Su regreso al campamento de los elfos oscuros para entregar la misión y comenzar la siguiente parte de la campaña guerra élfica transcurrió con gran alegría. La situación mejoró cuando Kizmel cumplió rápidamente su promesa y fue a hablar con el comandante. Drifter no estaba realmente seguro de si su nuevo amigo realmente había tenido una conversación con el comandante, el NPC era mucho más rígido que Kizmel, o si esa era simplemente la excusa que encontró el sistema para ingresar nuevo conocimiento en su cabeza, pero de cualquier manera, cuando el elfo oscuro se reunió con ellos, tenía mucho que contarle al grupo. La mayor parte era similar a lo que Kirito ya conocía de la beta. El jefe del tercer piso era conocido como Nereus, el treant maligno, un gigantesco árbol viviente que se encontraba en el centro de la sala del jefe. Usaba sus ramas, raíces y enredaderas para atacar a los jugadores, y era un jefe completo, con muchos puntos de vida, alta defensa y un ataque potente. Sus únicas debilidades importantes eran su baja velocidad de ataque y su inmovilidad. Solo que eso último era mentira. Según Kizmel, una vez enfurecido, el jefe de piso podía usar sus raíces como piernas y perseguir a quien lo atacara. Mentalmente, los jugadores lo resumían como su fase de locura. No solo eso, sino que Kizmel también decía que el jefe podía, en sus propias palabras, corromper a sus oponentes. No sabía exactamente qué implicaba eso, ya que habían pasado siglos desde la última vez que los elfos oscuros desafiaron al malvado Treant, pero esa corrupción fue lo que aniquiló a los ejércitos que enviaron. Como imaginamos, será diferente a la beta. Será mejor que se lo digan a Argo. Y también debemos hacer todo lo posible para terminar la campaña lo antes posible. ¿Qué tal si nos dividimos las tareas? Necesito ir a Zumfood para mejorar mi caldea fana y hablar con Liz. También prometí encontrarme con Ágil, y puedo ver a Argo por el camino. Mientras tanto, ustedes sigan con las misiones. El grupo aceptó fácilmente la propuesta de Drifter. Las siguientes misiones de la campaña Guerra de Elfos consistían principalmente en misiones de búsqueda y escolta, así que, salvo algún accidente, podían completarlas sin problemas, incluso sin Drifter. Además, contaban con Kizmel para sustituirlo. De regreso a Zumfood, la primera parada de Drifter fue el puesto de herrería de Liz. Al igual que en el piso inferior, había abierto su tienda en la plaza principal de la ciudad.
Para entonces, Lisbeth ya era una figura reconocida, una de las mejores, si no la mejor, herreras no afiliadas. Todos los demás herreros de renombre pertenecían a la Brigada de los Caballeros Dragón o al Escuadrón de Liberación de Aincrad. Liz había recibido numerosas ofertas para unirse a los dos futuros gremios, pero las rechazó todas. Su razón era que quería ayudar a más jugadores a mejorar su equipo, y por eso no podía convertirse en herrera exclusiva de ninguno de los dos grupos. Sin embargo, Drifter siempre creyó que era solo una excusa, y que Liz solo estaba esperando a que la invitaran las personas adecuadas. En fin, aunque era mediodía, había bastantes jugadores haciendo fila frente al puesto de Liz. El herrero lo vio y asintió a modo de saludo. Él le devolvió el saludo, pero no se acercó. Drifter era muy amigo de ella y, precisamente por eso, no se colaba ni le causaba problemas, así que se fue al final de la fila. Liz lo vio, le sacó la lengua y sonrió. Mientras esperaba, Drifter empezó a enviar mensajes a Argo y a Gil. El agente de información estaba en otro lugar haciendo quién sabe qué, así que no pudo ir a verlo. En cambio, Drifter simplemente le envió todo lo que su grupo sabía sobre la campaña de la Guerra de los Elfos, además de lo que Kizmel les contó sobre Nereus, el Treant malvado. Sin embargo, se abstuvo de hablarle de Kizmel. No era que no confiara en Argo, sino que sabía que la elfa oscura era única, diferente a cualquier otro PNJ. Si se corría la voz de que era algo más que un PNJ de misión, ya podía imaginar el alboroto que armarían Kibao y Lin. Sería todo lo del batidor de nuevo. Argo. Menuda cosecha, Dribou? No tengo suficiente core a mano para eso. Drifter. No importa, esta información debería estar en la guía de todos modos. Deberías asegurarte de que todos los jugadores de primera línea la conozcan antes de la incursión del jefe. Argo. Ya lo tienes. Guardaré cualquier información interesante que consiga para ti. Ahora me tengo que ir. Adiós. Oye, amigo, la fila se mueve. El jugador detrás de él le tocó el hombro, y Drifter apartó la vista del menú. Asintiendo, vio que ya era su turno. Saludó a Liz con alegría. Me gusta el cabello, Liz. Gracias. Llevo mucho tiempo queriendo teñirlo, y por fin encontré un PNJ que vende lo que necesitaba. Jaja, entonces tienes que contárselo pronto a Sinon. Ella también dijo varias veces que quería teñirse el pelo. Si viene a verte y aún no se lo has dicho, vas a sufrir. Jejeje. Lo tengo. ¿Y qué tienes para mí? El cabello de Liz ahora estaba teñido de un rosa claro, y su flequillo estaba sujeto con una horquilla en forma de martillo. Le sentaba de maravilla. Drifter sacó su nueva arma y se la entregó. Quiero mejorarlo. Puede llegar a más 8, así que llegar a más 6 debería ser factible. Los materiales necesarios son todos del segundo piso, pero aún así son bastante raros. No te preocupes, los tengo aquí. ¡Genial! Empiezo entonces. Y mientras esperamos, ¿por qué estás solo tú aquí hoy? Normalmente no vas a ningún lado sin al menos Juninout. Mientras golpeaba con su martillo, Liz conversó un poco con Drifter. Están siguiendo las misiones de la campaña de los elfos. Tenía que realzar esta belleza, y también le prometía a Gil que probaríamos juntos el alcohol de Sao. ¿Qué? La herrera levantó la vista del yunque, atónita. Le costaba discernir si Drifter decía la verdad o solo bromeaba. Seguramente había oído mal, ¿verdad? ¿Hablas en serio? Sí. Tú, eres realmente especial. ¿Cómo puedes tener la tranquilidad de emborracharte en nuestra situación? Nunca dije que me emborracharía, solo que lo intentaríamos. Además, acabamos de superar el segundo piso sin bajas. Si eso no es motivo de celebración, ¿qué lo es? Aún, Liz. Quiero volver tanto como tú y todos los demás. Pero no va a suceder pronto. Necesitas relajarte de vez en cuando. Lo que Liz quería decir se le quedó en la garganta. Drifter tenía razón. Si ni siquiera conmemoraban las buenas ocasiones, ¿tendrían la fuerza de voluntad para llegar al final? Drifter también había omitido algo más, pero Liz no percibió el significado subyacente.
Incluso sí, y eso era un gran sí, algún día lograran escapar de Sao, ¿cuántos de sus conocidos seguirían con ellos? Drifter no tenía ninguna confianza en sobrevivir, por eso estaba tan ansioso por disfrutar de los pequeños momentos. Aquí tienes tu Caldea Fana más 6. Probablemente sea el segundo mejor equipo que he visto hasta ahora, solo detrás de la Aneal Blade más 6 de Kirito. Gracias, Liz. Nos alojaremos en el campamento de los elfos oscuros, así que puede que pasen unos días antes de que nos volvamos a ver. Buen negocio. Tras despedirse del herrero, Drifter se dio la vuelta para marcharse. Después de todo, todavía había una larga fila de clientes detrás de él. Pero justo cuando se marchaba, Liz lo llamó. Vagabundo. Cuando tengamos la reunión de estrategia, envíame un mensaje, ¿vale? Al oír eso, muchas emociones se reflejaron en el rostro de Drifter. Sorpresa, curiosidad, preocupación, admiración, alegría. Al final, sonrió. Servirá. Capítulo 45. Capítulo 45, estupor borracho. Su reunión con Ágil iba a ser en el primer piso, ciudad del comienzo. Así que Drifter pensó que aprovecharía el tiempo libre que tenía antes de la cita para reunirse con Sasa y los niños en la iglesia. Él y Yuna venían allí con frecuencia, pero con todos los preparativos para la incursión del jefe del segundo piso, la batalla en sí y la campaña de la guerra de elfos, habían pasado varios días desde su última aparición. Después de pasar un tiempo jugando con los niños y prometiéndoles enseñarles a pelear algún día, finalmente llegó el momento. El lugar que Ágil había elegido estaba en las afueras del pueblo, un viejo y destartalado edificio de ladrillo. Drifter arqueó una ceja y entró, solo para descubrir que el interior estaba mucho mejor conservado. «Oye, Drifter. Por aquí». La voz fuerte de Ágil le llamó la atención, y vio al hombre corpulento saludándolo. No era difícil no verlo, considerando que eran los únicos clientes del bar. Para sorpresa de Drifter, Ágil no estaba solo. Con él estaban Orlando y, sorprendentemente, el segundo al mando del DKB, Shibata. Tardó un instante en reconocer al hombre mayor sin su característica armadura pesada. Shibata era más cercano a Ágil en edad, quizá rondando la treintena. Aunque no había interactuado mucho con él, Drifter le tenía bastante simpatía. Shibata era un guerrero sereno, capaz de controlar sus emociones incluso en las situaciones más frenéticas. De no haber sido por él, que tomó el control de parte del DKB durante la incursión del jefe del segundo piso, la lucha contra Asterius, el rey Tauro no habría ido tan bien. Drifter retiró una silla y se sentó, chocó los puños con Ágil y Orlando, antes de ofrecerle la mano a Shibata de manera más formal para que la estrechara. «Hola. No esperaba verte aquí, Shibata. ¿Soy indeseable?» «Para nada. De hecho, eres una de las personas del DKB con las que creo que podría ser amiga. Jaja, no todos somos malos, ¿sabes? Pero me alegra oír eso». Drifter simplemente sonrió cortésmente. Aunque podría haber sido más informal con Ágil y Orlando, no era tan cercano al miembro de DKB como a los otros dos. Además, la inclusión de Shibata en esta pequeña salida lo hacía parecer menos una simple salida de amigos y más una reunión entre los altos mandos de algunos de los grupos de jugadores más famosos. También vislumbró algo en los ojos de Shibata. Presentía que el otro hombre tenía otros objetivos hoy, además de beber. «Muy bien. Ahora que todos están cómodos, traigan el alcohol. Quiero ver si la bebida de Sao es tan buena como la pintan». Tal vez sintiendo la ligera tensión entre Drifter y Shibata, Ágil golpeó sus grandes manos sobre la mesa y llamó a una camarera NPC. Cuando llegó el pedido, Drifter lo miró con admiración. El sistema de nombres de Sao era tan común como siempre, simplemente llamando a la bebida licor fuerte. Sin embargo, todo, desde el color hasta el aroma, se había reproducido a la perfección. No pudo evitar tragar saliva. Aunque era más de cerveza, hacía demasiado tiempo que no bebía alcohol. Por superar el segundo piso sin problemas. Por superar su juego infernal. Salud. Salud. Los cuatro se juntaron las copas y dieron un sorbo. Sintiendo el ardor en la garganta, exhalaron con satisfacción. Ágil sirvió más en su vaso y rió.
Ah, no es tan bueno como lo que tengo en casa, pero no puedo creer que hayan logrado reproducirlo hasta este punto. Sí. Sao nunca dejará de sorprenderme. Orlando y Drifter asintieron ante las palabras de Dibata. Aunque Sao era su prisión y ansiaban escapar con todas sus fuerzas, nadie podía negar que Kayaba había logrado algo que pasaría a la historia, y eso fue antes de secuestrar a 10.000 personas. Ah, ¿sí? Orlando, ¿no dijiste que no vendrías? ¿Por qué cambiaste de opinión? Sobre eso, en realidad es gracias a algo. Ella, nos pidió prestada a Neza, así que decidimos tomarnos un descanso. ¿Prestado? Drifter arqueó una ceja. Al ver la expresión de Orlando, no parecía que pedir prestado fuera la palabra original que quería usar. Además, a Drifter le gustaba creer que conocía bastante bien a Argo, y que ella jamás haría algo tan cortés como pedir un favor. Lo más probable es que se hubiera acercado a los Bravos Leyenda, agarrado a Naza y se lo hubiera llevado a rastras. Eso era más propio de la pequeña rata que conocía. Dijo porque, al parecer necesitaba un asistente para algo, y aún tenemos una deuda pendiente con ella. En fin, debería regresar sano y salvo. Probablemente, no. Al ver la expresión suplicante de Orlando, Drifter se echó a reír. Fuera lo que fuese lo que Argo quería de Neza, no debería ser algo malo. Y si fuera peligroso, ella habría acudido a él primero. Drifter no supo cuándo, pero empezó a sentirse mareado. No estaba borracho, y el icono parpadeante en su UDA arruinó un poco la sensación, pero desde luego no se mantenía tan estable como antes. Por desgracia, o por suerte, según se mire, el estado de embriaguez causado por el alcohol solo duraba media hora después de dejar de beber. Oye. Shibata. ¿A dónde vas? Solo estoy tomando un respiro. Vuelvo enseguida. ¿Qué? Qué ligero. No importa. Ágil, llénalo. Ya era bien entrada la noche cuando el jugador de DKB se levantó para salir. Orlando, que ya estaba completamente borracho, gritó incoherencias y cambió rápidamente de enfoque. Drifter miró la espalda del jugador, luego a los otros dos en la mesa, y se levantó para seguir a Shibata. Ágil lo miró, pero Orlando ni siquiera lo notó. Encontró a Shibata sentado en un banco afuera, jugueteando con su menú, como si lo estuviera esperando. Respirando hondo para despejarse, Drifter se acomodó a su lado. ¿Qué pasa? Parecía que querías hablar conmigo todo el tiempo. Sí. ¿Por qué no enviar un mensaje? ¿Para qué molestarse en conseguir que Ágil sea el intermediario? Ah, ¿te diste cuenta de eso? Drifter resopló. Sabía que Shibata no pretendía sonar condescendiente, simplemente así era como hablaba normalmente. Aún así, era un poco exasperante. Es difícil no hacerlo, cuando ambos me han estado mirando furtivamente toda la noche. Envía señales contradictorias, ¿sabes? Además, nunca los había visto a ti y a Ágil hablar más que unas pocas palabras, pero de repente los invita a beber con nosotros. Es extraño, ¿no te parece? El jugador sentado a su lado se rió entre dientes y asintió. Sí. Quería hablar contigo en persona, pero no pensé que aceptarías si simplemente te enviaba un mensaje. Lin no se ha esforzado mucho por establecer una buena relación con tu grupo. A veces es un poco imbécil, sí. Pero sabemos que ya casi ha superado el problema del bateador. Es sobre todo el orgullo y la necesidad de verse fuerte lo que lo mantiene alejado. De hecho, eso aplica a ambos grupos. G. Durante unos minutos, ambos guardaron silencio. Cada jugador tenía sus propias dificultades. Ellos, aún más. Como vanguardia, no solo eran responsables de sus propias vidas, sino también de las de los 7.500 jugadores restantes que aún seguían con vida. Voluntariamente o no, habían asumido esa responsabilidad al enfrentarse a Ilfan, y no era un plan que pudieran tomar a medias. Bueno, ¿qué es lo que no pudiste decir mediante un mensaje? Dos cosas. Una es algo que Lin quería que transmitiera, y la otra es algo de lo que yo mismo quiero hablar. Lin es el primero. Esto es algo que él y Kibao discutieron, ¿eh? Todos estamos bastante seguros de que tú y tu grupo formarán su propio gremio.
Pero, en el improbable caso de que no sea así, esperan que su grupo se divida, una mitad para DKB y otra para ALS. Al oír esto, Drifter se sobresaltó. Primero miró fijamente a Shibata, para asegurarse de que hablaba en serio y que no era solo el alcohol el que hablaba. No era así. Abriendo la boca, Drifter pronunció cada palabra con claridad. Ni una oportunidad. El jugador no se ofendió ni se sorprendió por la negativa rotunda. Ya lo esperaba. Les dije que eso era lo que ibas a decir. Por desgracia, su grupo es más pequeño que nosotros, pero cada uno de ustedes es demasiado único, así que no pueden evitar sentirse tentados. Drifter resopló. Primero rechazaron a Kirito, y ahora querían que disolvieran su grupo. Que Lindy y Kibao despertaran si creían que había alguna posibilidad de que eso ocurriera. Mi sugerencia personal es que crees un gremio. Al fin y al cabo, solo hay ventajas y ninguna desventaja. Ya veremos. ¿Cuál es la segunda cosa de la que querías hablar? Ah, eso. Verás, soy el mediador entre nuestro gremio y Argo la Rata. Ayer estuve hablando con ella sobre nuestro progreso en la campaña Guerra de Elfos. Por cierto, nos salíamos con los elfos del bosque, y mencionó a tu grupo. Al parecer, no solo vas más avanzado que nosotros, sino que también activaste una secuencia especial, y conseguiste información sobre el jefe de piso. Drifter frunció el ceño. ¿A dónde quería llegar Shibata con esto? Algo así. Compré la información que vendía, y fue carísima. Pero si es verdad, valió la pena. ¿Qué tan seguro estás? Tan seguro como podemos estarlo sin tener que entrar en la sala del jefe. Bien. Tengo una propuesta para ti, de parte de la Brigada de los Caballeros Dragón. Al oír esto, Drifter se enderezó. Aunque Shibata parecía contradecirse al decir que se le había ocurrido, pero luego mencionó que lo hacía en nombre del DKB, Drifter se lo tomó muy en serio. Esto se debía a que la posición de Shibata en el DKB era muy similar a la suya. Ambos podían considerarse vicelíderes de sus respectivos grupos. Así pues, Shibata tenía todo el derecho a hablar en nombre del DKB, mientras que Drifter podía perfectamente responder por su partido. Propongo que el DKB se retire de la campaña Guerra de Elfos, y se concentre en despejar este piso y encontrar la sala del jefe. Si es posible, convenceré a Kibao y a la ALS para que hagan lo mismo. Por otro lado, deseo que su grupo concentre todos sus esfuerzos en terminar la campaña en este piso de la mejor manera posible, antes de que ataquemos al jefe. ¿Por qué? 2 razones. Primero, porque Kayaba obviamente busca generar desacuerdos entre los jugadores al hacernos elegir bandos diferentes en esta campaña. Aunque no creo que lleguemos a pelearnos por ello, sin duda crearía una brecha aún mayor entre los jugadores y nos haría perder tiempo del que no disponemos. Segundo, sé que tu grupo logró desbloquear algún PNJ especial o activar alguna misión o evento secreto. Eres nuestra mejor opción para descubrir cuánto han cambiado los jefes de piso desde aquí hasta el 9º desde la beta. Drifter no respondió de inmediato, y Shibata tampoco lo apresuró. Sabía que era una decisión importante, que no podía tomarse a la ligera. Al fin y al cabo, si aceptaba, Drifter básicamente confirmaría que su grupo no participaría en la limpieza del laberinto durante los siguientes 7 pisos. Aunque algunos podrían verlo como algo positivo, para los de vanguardia, que siempre se esforzaban por mejorar sus niveles, habilidades y equipo, no era necesariamente una ventaja. Necesito hablar con los demás primero. Pero, creo que estarán de acuerdo. Al menos, estoy a favor. Solo 5 minutos después, Drifter finalmente habló. Aunque no dio una confirmación directa, era prácticamente cierto, así que Shibata sonrió feliz y estrechó la mano del lancero. ¡Genial! Muchas gracias, Drifter. Si todos nos unimos, creo que algún día ganaremos este juego. Drifter simplemente asintió y siguió al jugador de DKB de vuelta al interior. Poco después, Shibata se despidió de ellos y Orlando también se fue. Por muy divertido que fuera beber hasta el amanecer, ninguno de ellos olvidó su situación. Mañana sería otro día de lucha. Al menos, Sao no tenía un mecánico de resaca. Cuando solo quedaban Agil y Drifter, el hombre negro lo miró. ¿Shibata te dijo lo que quería? Sí.
Fue algo bueno. Genial. Es un buen tipo y mucho más sensato que Lin. Ya lo vi. Gracias por la ayuda, Agi. Olvídate de eso. Solo quería beber, me recuerda al mundo real. Nos vemos de nuevo cuando terminemos este piso, ¿qué te parece? Definitivamente. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.